motivo de nuestra rueda de prensa es uno muy sencillo y muy tajante. Nosotros vamos a pedir en esta rueda de prensa de manera oficial la dimisión del número 2 del Partido Socialista y concejal de Educación, el señor Isidoro Ortega, por varios motivos. El primero y principal es porque no ha dado la cara realmente, se ha ocultado, amparado por el Pleno a la comparecencia que nosotros pedimos en el día de ayer, en el Pleno que celebramos en el día de ayer, para que aclarara de qué manera y por qué y cómo ha podido tener 2 viviendas de protección pública, tal y como hace un par de días el diario La Razón publicó. A nosotros nos parece bastante indignante el hecho de que el número 2 del Partido Socialista, concejal de Educación y dícese adalid de la defensa de lo público, haya podido conseguir 2 viviendas de protección pública cuando todo el mundo sabe que esto es ilegal. Puedes tener una vivienda de renta libre o protección pública, pero acceder a esa segunda en cualquier término es completamente ilegal. Nosotros ayer, como os decía, propusimos una batería de preguntas en la comparecencia que negaron. Partido Socialista e Izquierda Unida votaron en contra de esa comparecencia. Y el segundo motivo, y no menos importante, es el hecho de la trayectoria del señor Ortega, como decía, defensor de lo público para el resto, pero usuario de lo privado o lo concertado para sí. Ya advertimos en un blog, en la revista municipal, a la misma vez, el hecho de cómo una empresa propietaria de la misma, la familia del señor Ortega, tenía contratos con este ayuntamiento. Y por último, y lo más importante, lo que publicaba, como decía, el diario La Razón, el hecho de tener 2 viviendas de protección oficial, un piso, un chalet, esta segunda, y negar una comparecencia para aclarar algo de tan suma importancia como pueda ser esto. Nosotros ayer lo que intentábamos en la comparecencia es que todo esto se aclarara. Nosotros queríamos saber cuáles habían sido todos los actores de esta, sobre todo la segunda vivienda, como incidimos y como me preguntas, y saber cómo se ha otorgado, porque evidentemente la Comunidad de Madrid puede actuar de 2 maneras, o bien de esa o bien solamente en el precio del suelo, y luego no tiene conocimiento de los listados que tienen que ver con los adjudicatarios de esas viviendas. Eso puede ser solamente una promoción municipal, que el propio ayuntamiento es el que al final discrimina quién sí y quién no. Me imagino que por orden de llegada, o no sabemos cómo, porque no han querido explicarnos cómo. Lo indignante de todo esto es que es un tema tan importante en una ciudad con tanta gente joven y con tanta necesidad de vivienda, que a nosotros nos parece completamente vergonzante el hecho de que este señor, número 2 del Partido Socialista, el propio alcalde y el propio ayuntamiento, le tapen, pasando el rodillo de la mayoría, con sus socios de Izquierda Unida, cómplices de ello. ¿Qué va a decir la señora de Izquierda Unida, que también tiene una vivienda de protección pública? Pues lo suyo es que yo me lo uso, me lo como, y aquí ya tenemos 2, ¿no? Entonces, nos hubiera gustado conocer todos los detalles. En la comparecencia preguntábamos muchas cosas. Preguntábamos también cómo había sido el proceso, si él en algún momento había advertido si ya tenía una vivienda de protección pública. Pero es que no hemos tenido respuesta. Si hay algún actor dentro de todo el proceso que también haya podido, digamos, saltarse la normativa, pues habrá que verlo, pero para eso hay que abrir un proceso. El inicio de la apertura del proceso era la comparecencia que ayer nosotros pedimos y la documentación que pedíamos en la misma, y se han negado. Y cuando alguien se niega a algo es porque la evidencia al final les aplasta. Y en este caso la evidencia de las cuestiones a este señor le ha aplastado. Su trayectoria de adalid de lo público, aunque utiliza lo privado en su casa, que vivimos en un país democrático y por suerte esa libertad la tenemos todos, pero hombre, hay que predicar con el ejemplo. Hay que ser coherente en política, y este señor ni es coherente en política con lo que dice y con lo que luego hace, y encima nos encontramos que esto que decía él hace poco en una rueda de prensa del sistema, que decía que este que hoy os habla es un antisistema, por decirle las verdades a él y a su equipo de gobierno, ya entiendo cuál es el sistema que a él le gusta, y es este, el que le puede en un momento dado a él beneficiar su cargo público, su cargo político, para poder tener 2 viviendas de protección. Pues señor Ortega, yo ese sistema no le quiero. Y la gente que quiere ese sistema y le pillan como a usted le han pillado, lo mínimo que tiene que hacer es abandonar la política. Eso es lo mínimo. Pues hombre, que lo de criminal queda como muy escabroso, queda muy bonita la nota, pero la nota que el señor Ortega, o lo que el señor Ortega intenta hacer, yo creo que no es más que una cortina de humo.
para eludir lo realmente importante que es lo que hoy estamos hablando aquí. Yo no he recibido hasta el momento ninguna querella, hasta el momento solamente he recibido una demanda de conciliación sobre un artículo que nosotros publicamos y que yo firmé, afirmando la inmoralidad de dos cuestiones: el hecho de defender lo público y que luego su hija, digo su hija porque como es mayor de edad podemos hablar de ella, estudia en una escuela privada de curas y de clase en un colegio concertado de Fuenlabrada, y como una empresa familiar, dueño de la empresa familiar del señor Ortega, recibe contratos de ese ayuntamiento a dedo. Para mí eso es inmoral. ¿Puede ser legal? Lo primero, por supuesto, cada uno tiene, como decía, la libertad de poder elegir dónde lleva a sus hijos, pero esto de haz lo que yo te diga y yo haré lo que yo quiera, a mí me parece incoherente e inmoral. Y lo publicamos en un blog y en la revista municipal. Sobre esto, este señor entiende que hay un delito por mi parte, injurias y calumnias, y lo depositan en el juzgado. Pues cuando yo me llegue la demanda como tal y el juez me llama a declarar, pues yo iré, le aclararé y le demostraré lo que estoy diciendo. Pero, insisto, por aclarar, que lo que he hecho es aclarar qué es lo que él quiere, la demanda, bajo mi humilde punto de vista, creo que es una cortina de humo de un señor acorralado por las evidencias con un peso político importante, muy importante, y que creo que cualquier persona decente en la política, cuando te pillan con estas cosas, debería de dimitir.